Hermanos, en el transcurso de la vida como oveja y ahora en el ministerio pastoral, me he dado cuenta que hay dos tipos de lectores de la Biblia. Aquel que está recién convertido y abre la Biblia por primera vez encuentra bastante dificultad en interpretar algunos pasajes de la Biblia, por eso es necesario congregarse para recibir la enseñanza correspondiente. Y hay otros lectores que han pasado mucho tiempo en la iglesia, pero se han atascado. Y es lo que habla el escritor sagrado del libro de los Hebreos, en el capítulo 6, que siempre están únicamente con los rudimentos, con lo esencial, con lo básico, no pasan de allí. Y cuando se les da un poco más de alimento sólido, entonces hay una especie de mala disposición, de rechazo e incluso hasta de deserción en las congregaciones, porque ahora, de acuerdo con las profecías, hay una comezón de oír solo lo que nos interesa, solo aquello que trae a nosotros promesas de bienestar, de felicidad, de sanidad y de todo lo que se habla ahora en el falso evangelio de la prosperidad. Sin embargo, como dijo el escritor de Hebreos, no importa, yo sigo. Ya es responsabilidad de cada uno el estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque no es una opción, es un mandato. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Ellas hablan de mí, desde los Salmos, los profetas, toda la Escritura habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tomamos el tema del reino, porque el reino, las congregaciones, hablando generalmente, lo ven como algo abstracto, no sé el concepto que tienen, y por eso es importante hablar del tema del reino. La Escritura habla del Evangelio del reino. Entonces hemos venido desarrollando una serie de temas sobre el reino, y hoy vamos a iniciar otro bloque llamado la expresión del reino, el reino de la iglesia. Vamos a ver esta introducción, luego tres aspectos: el reino de la iglesia, la singularidad de la iglesia y el contenido de la iglesia, todo relacionado con el reino. Entonces vamos a ver estos temas, orando primeramente al Señor para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en el mensaje que vamos a tener a lo largo de este estudio. Oramos al Señor. Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, seguimos con esa corriente, esa actitud de adoración, de alabanza, de exaltación, de honor y gloria a su santo y bendito nombre. Estamos aquí reunidos, Señor, y hemos alabado, elevando nuestras voces. Ahora vamos a alabar y adorar, escuchándolo a través de su santa y bendita palabra. Siempre pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos lleve a ese caminar cada vez más profundo con nuestro Señor Jesucristo, iluminándonos de la revelación que usted nos ha dado a través de la palabra, utilizando a sus siervos, los apóstoles, para poder discernir verdaderamente el mensaje del reino que nos ocupa en este momento. Gracias, Señor, damos porque a través de estos mensajes nosotros nos damos cuenta de la importancia que nosotros debemos procurar entrar al reino, porque como dice el Señor Jesús, desde tiempos de Juan el Bautista, el reino sufre violencia y solo aquellos violentos lo arrebatan. Queremos ser de esas personas que tienen esa actitud de entrar al reino para poder estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, reinando aquí en esta tierra, en tierra nueva. Damos gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Hermanos, hemos venido enseñando que poseer la tierra para el testimonio de Dios es algo muy precioso para nuestro Padre Celestial. Y es tan precioso que cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, como Juan el Bautista había enseñado a orar a sus discípulos, Él les dijo, oren así. Y en las peticiones estaba precisamente pedir que se establezca, venga a nosotros tu reino. Y esa es parte de nuestra oración corporativa de la iglesia como arma espiritual, orar para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Pero la verdad que ha sido una tarea, un trabajo que ha sido dejado de hacer por gran cantidad de hermanos creyentes. Porque hemos visto que antes de poseer la tierra con su reino, el Señor tiene que poseer un terreno. Es lo que todas las constituciones de todos los países dice, es el uti possidetis juris, es la posesión del terreno. Nadie reconoce un gobierno que no tenga posesión de un terreno. Entonces, en otras palabras, antes tiene que poseer el terreno, la tierra, y tener personas como la iglesia corporativamente hablando, que lo defiendan, que lo procuren, que avancen en la toma de ese reino. Entonces el pueblo de Dios, que es la iglesia en estos tiempos, tiene que poseer la tierra, tiene que avanzar para que el Señor pueda obtener todo el dominio de este planeta. Ya vimos que un aspecto legal fue cumplido por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, despojó a principados y potestades, los hizo desfilar delante de Él, en ese desfile, totalmente despojados, avergonzados, humillados. Pero ahora nos toca a nosotros el otro aspecto, y el Señor por eso nos ha dado armas espirituales para poder avanzar y hacer posible poseer esta tierra. Ya vimos que no son por los medios que existen actualmente, no es tomando las instituciones de los gobiernos, no es tomando el poder ejecutivo, ni la asamblea legislativa, ni el poder judicial, ni nada por el estilo, es espiritual. Lo que es más, es la tierra donde reside la herencia para nosotros los santos. Eso es importante que nosotros lo enfaticemos, porque en tanto que Israel vio el poder de Dios de una manera sobrenatural en Egipto y que hizo posible que el pueblo esclavizado saliera, sintió y vio la provisión del Señor en el desierto, pero la herencia no la pudo obtener hasta que llegó a la tierra de Canaán, que es tipo de iglesia como vimos anteriormente, y tuvieron que luchar, tuvieron que conquistarla, tuvieron que sacar a todos los precaristas que habían ahí, y ahora a nosotros nos toca desalojar también a todos esos dominios, potestades y principados para poder estableciendo espiritualmente el reino de Dios, para que pueda venir físicamente a establecerse en esta tierra. ¿Qué significa esta tierra para nosotros? La tierra es Cristo en la iglesia. Importante, ¿verdad? Es decir, el reino de Dios tipificado en la tierra es ahora, es expresado por medio de la iglesia. Y también la iglesia es el instrumento que el Señor tiene ahora para establecer ese reino poco a poco, como vimos hace 2 domingos, poco a poco, no de una sola vez. Entonces, la iglesia es el instrumento para que ese reino avance poco a poco sobre la tierra. Este es como un resumen de todo lo anterior. Ahora vamos a ver lo que es el reino y la iglesia. Aquí tiene que haber un concepto muy claro
para distinguir el reino y la iglesia, porque muchos dicen, no, el reino es la iglesia. La iglesia es la comunidad del reino, es parte del reino, pero no es el reino. No sé si me explico. Yo pretendo hacer lo más explicativo posible, porque yo sé que este es un tema muy difícil de digerir en todas las congregaciones. Nosotros, como creyentes, somos sujetos del reino y estamos sometidos al rey, porque si somos sujetos del reino, debemos de estar sujetos al rey. Igual que en un país, si nosotros somos ciudadanos de este país, tenemos que estar sujetos a las leyes de la república establecidas, haciendo una comparación desde el punto de vista natural. Entonces la iglesia también es el instrumento del reino, como vimos. A través de la iglesia el reino va avanzando poco a poco. Pero el reino solo puede ser avanzado en la tierra, hermano, escuche esto, hasta el punto que el reino sea manifestado mediante la iglesia. Vean la gran importancia que tiene la iglesia para el Señor Jesús, para el Padre Celestial, para sus propósitos eternos. Entonces, en otras palabras, la iglesia tiene que someterse al reinado, al gobierno de Dios, con objeto que pueda avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando no hay una sumisión, cuando no hay una obediencia, el reino no puede avanzar, se atasca completamente. Antes que Dios pueda tomar este planeta, la iglesia tiene que someterse, sujetarse, para poder poseer la tierra. Y la autoridad de Cristo tiene que ser completamente aceptada. Por eso el Señor le dijo en su mensaje: ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, si no obedecen mis mandamientos? Nosotros no podemos llamar Señor, Señor al Padre Celestial o al Señor Jesucristo si no obedecemos sus mandamientos. Para que el reino se establezca, la iglesia tiene que reconocer la autoridad de Cristo. Y para que pueda ser reconocida también en todo el mundo. Por tanto, hay dos formas para establecer esta sujeción. Cristo tiene que ser, primeramente, la cabeza de la iglesia. Y eso ya lo hemos nosotros leído muchas veces en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús tiene que ser cabeza de la iglesia antes de poder ser cabeza de todo lo que existe en el mundo. Si no, veamos Colosenses 1:18. Repito, antes que el Señor Jesús pueda ser cabeza de todas las cosas, que es el plan y propósito eterno de Dios, que tenga la preeminencia, antes tiene que ser cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18, si lo tienen, yo leo para ustedes en la versión, la Biblia textual. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces que primero el orden es cabeza primero de la iglesia. Entonces, de acuerdo con este versículo, Dios hace a Cristo cabeza de la iglesia antes de nombrarlo cabeza de todas las cosas, siendo Él el primogénito, como dice la Escritura. Tiene que ser en primer lugar cabeza de la iglesia, porque tiene que haber un cuerpo que lo represente aquí en la tierra. Entonces la iglesia tiene que someterse en primer lugar a la autoridad de Cristo. Antes que pueda gobernar el mundo.
Una persona rebelde y desobediente es un traidor para el reino. Así, sí, es una traición para el reino. Por eso la caída de Adán muchas veces se ve de una manera superficial. Pero lo que hizo Adán en ese momento fue traicionar al Señor Jesús, porque le entregó al enemigo todo. Todos los reinos de la tierra fueron entregados. Eso es una traición muy grande. Entonces nosotros tenemos que someternos a Él, porque desde el punto de vista de la economía de Dios, de la administración de Dios, siempre comienza con la iglesia para poder establecer el reino aquí en la tierra. Por eso lo dice en Santiago 1:18, que ya lo habíamos visto nosotros. El Señor siempre va a comenzar con la iglesia y de ahí va a extenderse por toda la tierra. Esa era la misión que tenía Adán: multiplicarse y extenderse por toda la tierra, para que se estableciera un reino terrenal, el reino de Dios aquí en la tierra. Santiago 1:18. Búsquenlo en sus Biblias. Ahora van a tener que soltar las manos para ir buscando la Biblia, ¿verdad? Sí, para hacer ejercicio. Santiago 1:18 dice: Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La iglesia, primicia de todas sus criaturas. Por eso cuando vemos en el apóstol Pedro escribiendo en la primera carta, capítulo 4, versículo 17, ¿por dónde va a comenzar el juicio de Dios? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Si nosotros somos las primicias de todas las criaturas, entonces ¿dónde comienza el juicio de Dios? Primera de Pedro 4, 17. Esa es una palabra que nosotros debemos de atesorar y tener siempre ese temor, ese respeto reverente hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo. Porque me temo que en muchas congregaciones, hablando en términos generales, el temor a Dios ha desaparecido. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, oiga la pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente, porque es fuego consumidor. Entonces Dios tiene que obtener nuestra sumisión antes de que Él pueda gobernar todo el resto. Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso, porque Él respeta. El Señor respeta sus órdenes. Él es un Dios de orden. Él ha respetado el orden natural. Él ha respetado el orden angelical, como hemos visto. Él está respetando el orden de Melquisedec hasta llegar a la plenitud de su plan y propósito eterno. Él es un Dios de orden. Todos esos órdenes los cuales hemos pasado la humanidad han sido respetados por el Señor y ha sido muy respetuoso, permitiendo voluntades aún en contra de la de Él. Así es el Señor, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento del propósito está supeditado a la obediencia de la iglesia a Cristo. ¿Me escuchó, hermanos? El propósito eterno de Dios, que es que Cristo Jesús tenga la preeminencia sobre todo, está supeditado a la obediencia también de la iglesia. Porque Dios se va a encargar de su enemigo, el enemigo, su adversario y el adversario nuestro, cuando haya una completa obediencia de la iglesia. Segunda de Corintios 2,
10:6, perdón. Segunda a Corintios 10, capítulo 6. Señor viene diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y lea lo que dice el versículo 6 del capítulo 10, que dice: ¿qué dice? Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Se escuchó? Estando dispuesto a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Y está hablando a la iglesia. Entonces, Dios se va a encargar totalmente del enemigo cuando la obediencia de la iglesia sea perfecta, sea completa. La pregunta es, en estos tiempos, queridos hermanos, ¿la obediencia de la iglesia es perfecta? ¿Es completa? ¿Qué dice usted? Le dejo esa pregunta para que tenga su respuesta, ya sea que usted quiera expresarla o guardársela en la intimidad de su corazón. Entonces vimos lo que es el reino de la iglesia. Ahora vamos a ver la singularidad de la iglesia. ¿Saben ustedes qué cosa significa la palabra singular? O sea, no me digan que es lo contrario al plural. Sí, es cierto, pero singular es algo que es fuera de lo común, excepcional. Eso es singular. Entonces vamos a ver la singularidad de la iglesia. La pregunta es, ¿de qué manera, no sé si usted ya se preguntó, de qué manera la iglesia se somete a la autoridad de Cristo y se hace prácticamente su cabeza? Se hace de varias maneras. Vamos a ver dos. Primero, algo que el pueblo de Dios es tremendamente alérgico. ¿Saben qué es? La oración corporativa es una manera de hacer que el liderazgo de Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Porque hay oraciones personales, pero la oración corporativa de todo el cuerpo de Cristo es un arma espiritual muy grande, como cuerpo de Cristo. Si tomamos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta al Rey, entonces estamos negando su autoridad. Él nos ordena, no se unan en yugo desigual. Lo hacemos, estamos desobediendo al Rey. En cosas tan sencillas. Orar sin cesar. No lo hacemos, estamos desobedientes para el Rey. Entonces, si Él es el Rey, ¿por qué nosotros no le obedecemos? Recuerde que la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a un precio y que no nos pertenecemos. Primera a Corintios 6, 19, 20. Ya nosotros no nos pertenecemos, sino que pertenecemos a Cristo, pues Él es nuestro Señor. Él nos redimió, nos compró en el mercado de esclavos para pasar a ser ahora dependientes y Él ser nuestro dueño. ¿Ya lo consiguieron? 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros. Viene aquí la confirmación o la reiteración, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo, que está escribiendo en el mundo antiguo, sabía qué era esto. Cuando una persona poderosa quería comprar un esclavo, iba al mercado de esclavos y lo compraba. Eso es lo que la Biblia llama en griego gorazo. Después sacaba ese esclavo del mercado y se lo llevaba a su casa, exagorazo. Y luego él podía darle la libertad, es lo que se llama litrobo. Es lo que el Señor hizo por nosotros. Fue al mercado donde estábamos nosotros esclavizados por el príncipe de las tinieblas. Él pagó el precio, pagó con su sangre, nos sacó de allí, nos llevó a su casa, nos da la libertad, pero ahora dependemos de Él. Y no solamente eso, también nos ha adoptado, como hacían muchos poderosos, adoptaban también a un esclavo y lo hacían parte de su familia. Eso hizo el Señor con nosotros. Por eso Él es nuestro Señor. Entonces el Señor Jesucristo demanda de nosotros que todos nuestros derechos los pongamos bajo su señorío. Nosotros que somos tan proclives para reclamar nuestros derechos, el Señor dice: sí, pero tienen que estar sometidos a mi voluntad, a mi señorío. Esta demanda aplica a la iglesia en forma corporativa como cuerpo y también en forma individual. Cuán a menudo los líderes de la iglesia toman decisiones en contra de la voluntad de Dios, y ahí nos incluimos todos los que tenemos un ministerio. A veces ni siquiera nos sometemos a las autoridades aquí en la tierra que el Señor ha puesto en una congregación, en una iglesia. Hacemos cosas sin tomar en cuenta la voluntad, el criterio de la persona que está a cargo de la iglesia. Esa es una desobediencia, es una rebelión. A nivel corporal, la iglesia también lo hace muchas veces. Porque la iglesia, hermanos, pertenece a Cristo y no al hombre. Por eso yo oigo esa aberración de muchas veces: ¿dónde te estás congregando? Yo me estoy congregando en la iglesia de Rodolfo. ¿Qué acaso es el dueño de la iglesia? ¿Acaso él dio su sangre para comprar a la iglesia? ¿Por qué es el dueño de la iglesia? Pero así hay muchos se hacen dueños, se enseñorean de la iglesia. Pedro le dijo muy claramente: ustedes, pastores, no se enseñoreen de la grey, porque no es de ustedes, la grey es de Dios, le pertenece a Dios. Uno tiene que cuidarla, pero no somos dueños de la grey. El dueño es el Señor, el dueño de la iglesia es el Señor, no es el hombre. Por tanto, todas las decisiones tienen que ser hechas después de buscar nosotros el deseo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Cristo? Por tanto, es la oración la manera en que nosotros hacemos realidad práctica el liderazgo de Cristo. Y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Yo pongo un ejemplo personal porque es lo que yo he vivido. Yo cuando voy a orar en la madrugada, yo le digo al Señor: Señor, en este momento yo me uno a todos los hermanos que en este momento están levantados, orando y clamando como cuerpo de Cristo. Aunque seamos una manada pequeña, pero corporalmente lo estamos haciendo. Porque es una orden del Señor. Orar en todo momento, en todo lugar, orar sin cesar. Orar por los gobernantes, orar por la iglesia. Otra manera de hacer a Cristo el Señor de la iglesia
Es algo también que lamentablemente no lo hacemos, es la unidad. El Señor, Juan capítulo 17, oró por la unidad. El Señor quiere que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre, como cuerpo. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, la gente piensa que tomar la cena indignamente es porque tengo un pecado, entonces no puedo tomar la cena. Pero la palabra no me dice eso. Tomar la cena indignamente es no discernir el cuerpo de Cristo. Y es esto: no discernir el cuerpo, no saber que es un cuerpo en el cual nosotros estamos injertados y que le debemos obediencia al Señor. Eso lo tenemos que discernir para tomar la cena del Señor. Es la unidad. Tomemos como ilustración, como Pablo lo hace, el cuerpo humano. Para que los miembros de mi cuerpo y del cuerpo de usted cooperen en forma armónica, todos, absolutamente todos, tienen que someterse a los impulsos nerviosos que provienen ¿de dónde? De los pies, de la cabeza. Alguien dijo del hígado, pero no, es de la cabeza. Y cuando esto no sucede, mi cuerpo está en completa desarmonía. Vea, si nosotros no obedecemos esos impulsos, estamos en total desunión y desarmonía, porque la cabeza es la que gobierna con sus impulsos nerviosos al cuerpo. Usted siente hambre en este momento porque el cerebro le está enviando un mensaje, y entonces siente el hambre y busca el alimento. Pero ya cuando una persona tiene Alzheimer y ya los impulsos nerviosos no llegan, la persona ya ni come, no siente ese impulso. Vea lo importante, ¿verdad?, que es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Si nosotros no estamos obedeciendo a la cabeza, estamos totalmente en desarmonía. Entonces, en otras palabras, la sumisión del cuerpo a la cabeza produce armonía, produce la unidad, que es el resultado de la sumisión, sometimiento, igual a unidad. Supongamos que uno de nuestros miembros del cuerpo físico, por ejemplo, la pierna izquierda, rehúsa someterse al impulso que le envió el cerebro y se niega a caminar, a moverse. Y la pierna derecha no puede hacer nada, no puede caminar, porque se necesitan las dos piernas para caminar. El resultado entonces es una desarmonía y una desunión. Se altera totalmente el principio de unidad en el cuerpo. Por eso cuando hay un cuerpo enfermo es porque no hay armonía, no hay unidad entre todos los órganos del cuerpo. Entonces los miembros, todos tienen que estar unidos en armonía. ¿Se acuerdan del salmista que dijo: los hermanos juntos en armonía? Ahí el Señor envía bendición y vida eterna, ¿sí? Sin embargo, si cada miembro no se está aferrando a los designios de la cabeza, habrá desunión y división, y eso es grave. Hermanos, vean estas dos condiciones que tenemos nosotros que cumplir para reconocer la soberanía de Dios, el señorío de Dios, de Cristo en la iglesia. Uno, la oración corporativa, que no lo hacemos muchas veces. Y dos, la unidad, la unión. Colosenses 2:19.
Colosenses 2:19 dice: y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Cuando no hay oración corporativa, cuando no hay unidad, el cuerpo no crece. Estamos en un estado de niñez. Después de la caída, la humanidad quedó en un estado de niñez. Nosotros tenemos que salir de ese estado de niñez. Gálatas 4 en adelante. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Si eso no fuera importante, hermanos, la Biblia terminaría en el Evangelio de Juan y de los Hechos para adelante no existiera nada. Pero Pablo le exhortó a Timoteo para que enseñara doctrina. El pueblo de Dios que no tiene doctrina se vuelve un pueblo desobediente, insujeto. Desobediente, rebelde, se levanta en contra de las autoridades de las iglesias, no obedece a las órdenes del diácono, del director de alabanza, mucho menos del pastor, en franca rebeldía. Y ese es un delito, ese es un pecado como de idolatría. Entonces Dios tendrá la tierra cuando el pueblo esté viviendo de una forma corporativa, como cuerpo de Cristo. Dios no trabaja directamente con las naciones, sino va a tratar con ellas a través de la iglesia. Por tanto, Dios solamente podrá tener la tierra si su pueblo se somete al liderazgo, a la obediencia a Cristo. Y de esa manera se mantienen unidos. Todo el mundo dice: ya el Señor viene. Pero el Señor vendrá cuando una iglesia es rebelde, desobediencia, está desunida, no está en armonía, en pleito, en contiendas, como era la iglesia de Corinto. Y como son muchas iglesias hoy en día, de donde hay conflictos, contiendas, cerrochazos de pisos, maledicencias, iros, enojos, contiendas, ya lo que se leyó en Colosenses. ¿Será posible que el Señor vaya a venir por una iglesia toda manchada y llena de arrugas y no me refiero de agua, sino haber nacido de nuevo? No, hermano, tenemos que ser realistas. Entonces la singularidad de la iglesia es vital para el cumplimiento eterno del propósito de Dios. Por eso la iglesia tiene que conocer el propósito de Dios, el plan de Dios, para poder ser una iglesia obediente, sujeta. Pero nosotros oramos mal, pedimos mal y por eso no tenemos lo que pedimos. Porque ponemos siempre los bueyes detrás de la carreta. Vean la oración que el Señor nos dio como modelo. Comienza con Él arriba y después viene abajo con nosotros. Pero nosotros le damos vuelta y queremos primero lo nuestro. Oramos por las añadiduras y no buscamos el reino. Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia, cuando todos los creyentes se someten a Cristo, a su autoridad como Rey, entonces están expresando una particularidad, una singularidad de la iglesia, y Satanás es puesto en vergüenza. Por eso en estos tiempos Dios está buscando recobrar el testimonio puro de que su cuerpo es uno. Porque cuando los creyentes están divididos, el testimonio de Dios se pierde. Recuerdo hace mucho tiempo cuando le preguntaron, ¿se acuerdan de Monseñor Arrieta, que le decían manzanita? Le preguntaron: ¿ustedes qué dicen los protestantes? ¿Son amenazas para la iglesia? No, si están todos desunidos. Y dijo una gran verdad.
Por eso la singularidad de la iglesia es esencial para traer el reino de Dios sobre la tierra. De nuevo, Cristo tiene que ser la cabeza de todas las cosas. Pero antes es cabeza de la iglesia y nosotros tenemos que obedecerlo como cuerpo que somos de Cristo. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver la parte 3, el contenido de la iglesia. ¿Sabe qué es un contenido? ¿Qué es un contenido? Por ejemplo, este envase contiene un líquido que se llama agua, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el contenido de la iglesia, tenemos que estar claros que el contenido de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la base de nuestra singularidad. Debemos entender eso. Entonces, el contenido de ese recipiente que está ahí, el agua, puede ser posible porque tiene un cuerpo, que es ese envase. Entonces, la singularidad, el contenido de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa es la base de su singularidad. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el contenido de la iglesia, hermano. Es el cuerpo. Aquí se nos está diciendo claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo único que se requiere para que una persona sea aceptada en una iglesia local es que esa persona pertenezca al cuerpo de Cristo. Si esa persona no pertenece al cuerpo de Cristo, no es parte de la iglesia. Todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo en un lugar específico, ya sea en la China, en Rusia, en Estados Unidos, son parte de la misma iglesia. Aunque estén en la China, son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros aquí, en esta congregación, somos parte del cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, esto muchas veces es una verdad abstracta para la mayor parte de los cristianos, en lugar de ser una realidad práctica. Volvemos a lo mismo, tenemos que discernir el cuerpo. Nuestro Señor en persona dice claramente que la fundación de su iglesia está constituida sobre todos aquellos que confiesan, que saben y confiesan que Él es el Cristo. Mateo 16, 17 y 18. El Señor lo dijo claramente, la fundación de la iglesia está constituida sobre todos aquellos que saben y confiesan que Él es el Cristo.
Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la roca sobre la cual está la iglesia no es Pedro, sino que está basada precisamente en esa declaración que hizo Pedro, esa confesión que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted lee bien en griego, se da cuenta que esa piedra que se le dijo a Pedro es una piedra pequeñita, chiquitica, no la piedra grande, Petrus, la piedra grande que es esa confesión que hizo Pedro y que todos nosotros hemos confesado también con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Romanos 10, 17. Todo aquel que lo invoca, que lo confiesa, que Él es el Señor, y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, es salvo. Primera Corintios capítulo 1, versículo 2 y Romanos 14, 3. Primera Corintios capítulo 1, versículo 2. Luego vamos a ir a Romanos 14, 3 y finalmente. Vea lo que dice la palabra del Señor. Enviando la carta, dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, oiga, que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Señor de ellos y nuestro. En cualquier lugar formamos ese cuerpo de Cristo. Finalmente, Romanos 14, versículo 3. Búsquenlo. Y no se salga de Romanos para ir al capítulo 15. Incluso muchos teólogos serios de la iglesia, como Agustín, han dicho que Pedro no es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Romanos 14:3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Este último pasaje nos enseña que el solo requerimiento para ser aceptado en la iglesia es que Dios lo haya recibido. Muchas personas dicen: bueno, ¿usted quiere recibir a Cristo? Sí. Bueno, haga esta oración de fe. Y la pregunta es: sí, dijo la oración, pero ¿lo recibió el Señor? Lo más importante es que el Señor lo haya recibido para ser parte de la iglesia. Entonces, recibir a una persona en la iglesia no es materia del tipo de doctrina que esa persona tenga, exceptuando, o sea, hay una doctrina que es básica, que es de primer orden, no es secundaria ni terciaria, es primaria, que es la que aparece en Efesios 4,
capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. O sea, no podemos aceptar, yo no puedo aceptar aquí en la congregación a un testigo de Jehová, porque ellos no reconocen que Jesucristo es Hijo de Dios. Entonces yo no lo puedo aceptar como miembro de la iglesia local. Yo no puedo aceptar a un mormón tampoco, porque el libro del mormón está por encima de la Biblia. No lo puedo aceptar. Como parte del cuerpo, ¿verdad? Ahora, si quiere venir un testigo de Jehová, pues está bien ahí. Mientras no saque la atalaya, no hay problema. Efesios 4, 4 al 6 dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todos y en todos. Eso es básico. Son la herencia de todos los creyentes, básicamente esta doctrina. El asunto es si es o no recibido por Dios. En tanto que una persona haya sido recibida por Dios, nosotros no tenemos ninguna autoridad para desechar a esa persona. ¿Quién somos nosotros para negarle nuestra hermandad? Si Dios lo ha recibido, si Dios lo ha confirmado. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7 dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también el Mesías os aceptó para gloria de Dios. El día de hoy, hermanos, lamentablemente muchas iglesias modernas han rechazado a miembros del cuerpo de Cristo, haciendo la base de sus asambleas muy estrechas en lo que es el cuerpo de Cristo. Ha rechazado a sus hermanos por desacuerdos doctrinales. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no soy calvinista, pero yo no voy a rechazar a los calvinistas, son hijos de Dios, son parte del cuerpo de Cristo. Ni tampoco voy a rechazar a un arminiano, que tampoco comulgo con ellos. Ni tampoco voy a rechazar a un dispensacionalista, porque tampoco estoy de acuerdo con ellos, pero son parte del cuerpo de Cristo. O sea, las bases doctrinales, lo que yo pienso en mi doctrina no es motivo suficiente para rechazar a un hermano que es parte del cuerpo de Cristo. Por diferencias doctrinales o prácticas espirituales que no se salgan tampoco del canon de la Biblia, ¿verdad? Ahora hay muchas prácticas que han llegado a muchas iglesias que son paganas. Eso sí no lo podemos aceptar, porque es el lado contrario, que como vamos a ver. Ese es el gran error, hermano, del sistema denominacional que existe hoy en día. Hermanos, ¿cuántas denominaciones hay hoy día sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, que han fraccionado al pueblo de Dios? Se puede mencionar bautistas. Dentro de los bautistas hay divisiones: los bautistas del norte, los bautistas del sur, luteranos, metodistas, nazarenos, pentecostales, y dentro del pentecostalismo hay carismáticos, hay clásicos, hay reformados.
Hay denominaciones, iglesias reformadas, con diferentes denominaciones también. Hay muchos, hermanos. Iglesia del Evangelio de Dios, Iglesia de Dios del Evangelio completo, iglesias cuadrangulares. Todo eso, hermano, existe en un mismo distrito, como el San Nicolás, por ejemplo. Más adelante vamos a ver el pecado del sectarismo y el problema de las denominaciones. Por eso, si alguien me pregunta a mí, ¿usted a qué denominación pertenece? ¿Su iglesia a qué denominación pertenece? Yo le digo, seguimos la doctrina de Pablo, los evangelios. Entonces, ahora la mayor parte de las asambleas se agrupan. Bueno, me faltó iglesia con propósito, de Rick Warren. Y hay otras más, ¿verdad? El resultado es que en una misma ciudad hay diferentes iglesias basadas en diferentes aspectos de Cristo. Nosotros aceptamos solo aquellos que se bautizan en el nombre de Jesús. Aquellos que se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, porque la Biblia dice que en el libro de los Hechos que es el nombre de Jesucristo. No han entendido verdaderamente el porqué de eso. Entonces, la mayor parte están basadas en cuestiones propias de la doctrina central que predomina en esas denominaciones. Las enseñanzas estas doctrinales son importantes: evangelismo. Unas hacen énfasis en evangelismo, otras en el bautismo, otras en caminar cristiano, etcétera, etcétera. Pero todo eso no constituye la base de la iglesia. Ya vimos cuál es la base de la iglesia. Esos dos puntos: la unidad sobre todas las cosas, la oración corporativa, el sometimiento a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier grupo hace una doctrina de una práctica y ya se va de la iglesia. Por una experiencia ya se va y hace una iglesia. La abre ahí en un garaje, entonces se va y dice: no, es que yo abro la iglesia porque yo creo que el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Por eso me aparté de esa iglesia. Una división. Eso se llama sectarismo. Se convirtió en una secta. Y eso es grave. Cualquier grupo que hace de una doctrina o una práctica o una experiencia la base de su ministerio, la base de su hermandad, es una secta. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto no quiere decir que todos aquellos que asisten a asambleas de este tipo, tan estrictas a veces, le ponen a una persona ahí en la puerta para estarle midiendo la falda a la mujer, que cuántos centímetros están debajo de la rodilla, pues son parte del cuerpo de Cristo, aunque sean legalistas. O aunque anden viendo el pelo de la mujer, si lo tiene corto o lo tiene largo, siguen siendo hermanos. O si andan para qué tipo de pantalones, si son vaqueros o si son plomos, es parte también del legalismo. Son parte del cuerpo, tampoco lo podemos rechazar. No hay asambleas exclusivas, son las bases fundamentales a las cuales nosotros tenemos que someternos y velar que se cumplan en la iglesia. Las bases sentadas en las Escrituras, verdaderamente. Por eso, ahora viene lo contrario, en tanto unas asambleas se han estrechado porque se han reducido a un grupo de prácticas y doctrinas que no aceptan a otras personas si no las cumplen. Otras se han ampliado y han aceptado a todo mundo. Todo, aunque sea un delincuente, aunque sea, lo permiten que tome la cena del Señor, ¿no? Hay que tener cuidado también, no todas las personas pueden ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? O sea, no puede tomar la cena del Señor alguien que de repente entró por la puerta de la iglesia
y entonces le dieron la cena del Señor, sin que esa persona discierna lo que es el cuerpo. ¿Sí? Entonces eso ha hecho que esas iglesias se ensanchen, crezcan por la pura carnalidad. Es el elemento contrario. Ahora, no quiere decir que una persona así no pueda venir a la iglesia. No le podemos impedir que venga a la iglesia, no. Pero no podemos tratarlos como un hermano. Yo a un testigo de Jehová entra aquí, yo no le voy a decir hermano, ni siquiera primo. No, jamás. Porque no es parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 5, 6, 7. Ya para finalizar. Dice el apóstol, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Todo eso leuda la masa. Dime con quién andas, te diré quién eres. El que anda con lobos aprende a aullar, decían los proverbios. Entonces la iglesia tiene que cuidarse en ese sentido. Cuando la iglesia hace eso, que acepta todo tipo de personas para ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia se corrompe. Trata de adaptarse al mundo, se corrompe, se desvía, se rebela. Veamos Números, lo que pasó con el pueblo de Israel, Números 11:4. Se detiene el crecimiento espiritual de la persona. Este es un ejemplo muy palpable en Números 11:4, búsquelo. La iglesia, la hermandad de la iglesia está basada únicamente en el cuerpo de Cristo. Si somos cuerpo, somos hermanos. No somos cuerpo, no somos hermanos. Eso es básico, hermanos. ¿Qué dice Números 11:4? ¿Lo tienen? Alguien que tenga una versión Reina Valera 60. Sí, Karina. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, también venía otro tipo de gente, esa es gente extranjera. Alguien que tenga esta visión, palabra de Dios para todos. 11:4, Números 11:4. Dice, entre los israelitas había gente de toda condición que si alguna vez estaban en ellos, solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir quién nos diera carne para comer. Correcto. O sea, se contaminaron porque ya no apreciaron el maná que el Señor le estaba dando, y ya como esa gente extranjera comenzó a quejarse, ya comenzaron a decir, bueno, pero en Egipto teníamos olla de carne, comíamos cebollas, puerros, ajos, y ahora solo es maná. Pero vean lo que dice la Biblia textual, lo que dice. Oiga lo que dice. La chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Y lo trazo como chusma. Entonces la iglesia se va a corromper cuando sucede eso, hermanos. Comenzamos a destruir el cuerpo de Cristo. O sea, mucho ojo ahora, porque ahora hay muchas herejías que el apóstol dice que son destructoras del cuerpo de Cristo.
Y la herejía más peligrosa y más destructora en estos momentos es el evangelio de la prosperidad. Por eso tenemos que orar por esas personas que están metidas en esas congregaciones, porque pueden llegar a ser parte de esa chusma que contamina el cuerpo de Cristo. Vamos a ver más adelante entonces, si Dios lo permite, cómo se construye la iglesia, la construcción de la iglesia y la oposición para la construcción de la iglesia. Vamos a recordar el mensaje pasado de Nehemías. Vamos a orar entonces, hermanos.